que registrarse. Ya pusimos a grabar nuestra sesión del día de hoy y ahora sí vamos a comenzar. A partir del día de hoy vamos a ver lo que son métodos alternativos de lo que es la investigación de mercados, tanto para lo que es la investigación interna, ¿no? Que esto va con lo que son los colaboradores dentro de una empresa, y la investigación externa, ¿sale? Que es con consumidores, clientes, ¿sale? Mercado en general. Y el día de hoy, dentro de uno de estos métodos técnicas alternativos que existen para la investigación de mercado, bueno, pues es el neuromarketing. Probablemente no este término lo han escuchado en algún lado, quizás en televisión, a lo mejor lo llegaron a leer en algún artículo, pero pues a lo mejor nosotros pues no lo entendemos como tal. En alguna ocasión me tocó discutir con un chico de merca que definitivamente pues tenía una idea, pero estaba completamente perdido, ¿no? Dice mi esposo, estaba perdido como perro en periférico, ¿no? Porque él decía que neuromarketing pues era la forma en la que nosotros como mercadólogos podemos influenciar directamente en la mente de los consumidores, ¿sí? Generando contenidos subliminales. Digamos que y todo iba bien hasta que sacó lo subliminal, ahí se perdió el chico, ¿no? El neuromarketing no tiene nada que ver con generar contenido subliminal o insinuativo. No. Neuromarketing es una estrategia de investigación de mercados, pero que utiliza toda la tecnología de la neurociencia o bien de la neurología. ¿Sí? Por ejemplo, estudios de tomografía o resonancia magnética, pero que nada más están enfocados en bueno, tomografía de por sí es del cerebro, ¿sí? Pero hay resonancia magnética, vamos, se puede hacer del cuerpo en general o de áreas en específico. Entonces, en este caso, se hace resonancia magnética, pero solamente a nivel cerebral. Estudios que tienen que ver con electroencefalograma, así como también de reacciones neurológicas sobre todo lo que es el sistema nervioso en el cuerpo, ¿sí? Estudios que tienen que ver con la vista, ¿sí? En donde, cómo focalizamos la vista en puntos de interés, así como también la dilatación de la pupila ante ciertos estímulos. Lo que es estudios de sudoración, ¿no? Reacción de la piel, etcétera, ¿no? O sea, este tipo de estudios de neurociencia, pues obviamente se hacen para analizar el comportamiento del ser humano, ¿sí? Para ver cómo reacciona, por ejemplo, ante situaciones de miedo, de ansiedad, ¿no? Cómo reacciona la gente cuando está deprimida, y en base a estos estudios, pues solamente van generando también nuevos medicamentos. O igual, para poder analizar la reacción de ciertos medicamentos, pues existen estos estudios de neurociencia, ¿sí? Dentro del marketing existe un área que compartimos los mercadólogos junto con los economistas, que es precisamente el análisis del comportamiento del consumidor. Desde el enfoque económico, pues solamente ven el comportamiento de las personas frente a lo que es vamos, ¿no? La economía en general, ¿no? Cuando una persona está bien económicamente o gana bien, bueno, cómo reacciona, cómo es su consumo, ¿sí? Pero en cambio los mercadólogos, ¿no? O toda el área de mercadotecnia analiza el consumo desde el aspecto conductual, pero principalmente psicológico, ¿sí? Y estos estudios de neurociencia nos ayuda a ver no solamente ese aspecto psicológico, sino también los aspectos biológicos de cómo reacciona la gente ante estímulos de consumo, ¿sí? Este tipo de estudio en muchos países, ¿sí? Pues ha sido prohibido. ¿Por qué? Porque de cierta forma se considera una invasión a la mente de las personas, ¿sí? Digamos que de una u otra forma nosotros podemos ver a través de cómo reacciona su cerebro, qué cosas le producen placer, qué cosas le generan satisfacción o todo lo contrario, ¿sí? Qué cosas lo frustran, qué cosas le bajan el autoestima, el ánimo, ¿sí? Todas estas reacciones dentro de cualquier industria y
o sea, noten lo que estoy diciendo. No pequeñas empresas, industrias, o sea, empresas grandes, ¿sí? Toda esta información, pues de cierta forma es un arma. ¿Por qué? Porque estás conociendo exactamente cómo piensa y reacciona la gente. Y de esta forma vas a saber cómo hablarle, ¿sí? Cómo bajarle su autoestima para que vea que tu producto es la respuesta a todos sus problemas, ¿sí? Vas a saber cómo reacciona la gente al momento de comprar ciertas cosas, qué le produce placer, y a partir de esas reacciones yo voy a saber cómo estimular a la gente para que me consuma. Por eso mismo es que en muchos países, ¿sí? Ha sido esto prohibido, porque de cierta forma averiguamos, sabemos a través de qué estímulos la gente toma la decisión de adquirir una cosa, ¿no? De comprarla, ¿sí? Descubrimos cuáles son, pues hasta sus más íntimos secretos, porque hay gente que compra lo que compra, pero a lo mejor no para ciertos propósitos, sino unos muy independientes, ¿no? Nosotros podemos ver a una persona comprando mucho talco para bebé, comprando toallitas húmedas, ¿no? Y uno podría pensar en un punto de venta, bueno, pues esa persona tiene bebés en casa. Pero cuando nosotros le ponemos a prueba este tipo de estudios, nos podemos dar cuenta que todo eso lo compra porque le produce placer, realmente no porque tenga hijos. ¿Sí? Ahí vas descubriendo que la gente tiene ciertas filias, también fobias, y que este tipo de factores puedes utilizarlos para poder comercializar un producto o servicio, para poder hacer labor de convencimiento. ¿Sí? Digamos que de cierta forma este tipo de análisis permiten también analizar el consciente y el subconsciente de las personas, ¿sí? Uno de estos análisis de neuromarketing también se hace mientras la gente duerme, ¿sí? Se le ponen grabaciones, por ejemplo, de melodías de comerciales, los propios comerciales, y va viendo uno mientras duerme la persona qué grado de influencia podemos tener, y esto nos lo deja ver las reacciones neurológicas del cerebro, ¿no? Ante ciertos estímulos, el cerebro de repente se ilumina. ¿Sale? Nosotros conocemos esta metáfora, ¿no? Del foquito, de cuando se nos genera una idea. ¿De dónde salió esta metáfora? Bueno, porque científicamente está comprobado que cuando tienes una idea creativa, ¿sí? Cuando tienes la solución a un problema, algo se te viene a la mente, lo que hacen las neuronas es hacer un chispazo, ¿sí? Y se ilumina todo el cerebro. Dicen que es tal la descarga eléctrica que generamos que podemos encender un foco de aproximadamente 40 watts. Entonces, imagínense, ¿no? Qué descargotas de energía tenemos en el cerebro y a veces de forma constante, ¿no? Entonces, de ahí salió la metáfora del foquito, ¿no? Este tipo de reacciones de descargas eléctricas y segregación de ciertas sustancias, pues entran dentro de estos estudios, ¿sí? Pones a prueba a la gente, le muestras el producto, el servicio, la publicidad, y las reacciones de la gente te van diciendo de forma 100% acertada, ¿sí? De si lo acepta, no lo acepta, le agrada, no le agrada. Hay quienes dicen que este tipo de estudios pues son mucho más efectivos que las encuestas y las entrevistas. ¿Por qué? Porque aquí no hay de otra. La gente va a ser honesta o va a ser honesta, ¿no? Aunque una encuesta sea en línea, sí, recordarán que les decía, una encuesta cuando la hacemos en físico, a veces la gente se inhibe y no te contesta completamente con sinceridad. ¿Por qué? Porque por miedo a que lo vayas a juzgar, por miedo a que le pongas una etiqueta sin conocerlo, o por miedo a generar polémica, ¿no? Cuando son en línea, las personas tienden a ser, pues obviamente, un poquito más desinhibidas. ¿Por qué? Porque no me está mirando, no sabe quién es, ¿sí? Prácticamente las encuestas son anónimas y te desinhibes. Sin embargo, también a veces no contestamos con toda sinceridad por miedo a que a través de nuestra respuesta den con nuestro perfil y también genere una crítica.
¿sí? O muchas veces de forma consciente no aceptamos aquellas reacciones que tenemos, ¿sí? O no somos totalmente conscientes del por qué consumimos lo que consumimos. Y a través de este tipo de estudios se da uno cuenta qué es, ¿no? Lo que realmente hace o te motiva a que tú consumas lo que estás consumiendo, ¿no? ¿Qué es lo que te estimula? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Sí? Como les decía, hay países en donde el neuromarketing ya fue prohibido por esto, porque sienten que es invasión, pues obviamente a la mente, una invasión a la privacidad, por decirlo así. En Estados Unidos solamente algunos estados son los que tienen prohibido el neuromarketing, pero en la gran mayoría del país pues está permitido. Aquí en México es legal, hasta el momento no ha sido prohibido, pero son muy pocas empresas que realmente hacen estudio de neuromarketing, ¿no? Al menos una servidora solo conoce tres despachos de marketing que lo manejan y tienen la tecnología, ¿sí? Uno de ellos tiene convenio comercial con una empresa de análisis que le permite o le presta al equipo, ¿no? Las otras dos pues tienen, ¿no? Tienen su propio equipo. Digo, no son muchas empresas las que son capaces de hacer esto por lo mismo, porque hacer este tipo de estudio es costoso, ¿sí? Imagínense cuánto no cuesta un aparato para hacer electroencefalogramas, hacer tomografías, hacer una resonancia magnética, ¿no? Simplemente el aparato está como en 4 o 5 millones de pesos, ¿no? Digo, comprar este tipo de tecnología sí es un poquito, pues, cariñosa, ¿no? Y en este aspecto, pues por eso muchas empresas que se dedican a la investigación de mercados, pues no contemplan esta estrategia, ¿sale? Porque no cuentan con el equipo, ¿sí? Dentro de lo que es este estudio, pues como les decía, nos ayuda a conocer la toma de decisiones de la gente, nos ayuda a captar, ¿no? Todas las reacciones que las personas pueden tener ante ciertos estímulos, ¿sí? Nos ayuda a conocer, por ejemplo, a las nuevas generaciones, ¿sí? La reacción que los niños y adolescentes tengan hoy dependerá mucho el consumo que en unos años vayan a tener con respecto a nuestros productos, ¿no? Este tipo de estudios ya lo realizaron empresas como Nestlé, Coca-Cola, incluso Bimbo, ¿no? Dependiendo del tipo de reacciones que los pequeños y adolescentes tienen ahorita, hará que dependa después de ellos ya en su edad adulta cómo tomen decisiones de consumo. Entonces, de cierta forma nosotros podemos prever, ¿no? Cómo será el comportamiento en unas generaciones más adelante. Ahora, ¿tiene margen de error este tipo de estrategia, este tipo de método? Llega a tener, sí, un margen de error mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque de cierta forma, eh, pues el cuerpo no se equivoca, ¿sí? O sea, el cuerpo reacciona como tiene que reaccionar, ¿sí? ¿Por qué la misoginia sigue vendiendo, ¿no? En muchos países todavía, pues porque desafortunadamente incluso dentro de lo que es el sexo femenino o bien el género femenino, ¿sí? La mujer sigue provocando todo tipo de reacciones muy normales en el ser humano con respecto a la sexualidad, la sensualidad, ¿no? Por eso es que se sigue mostrando a la mujer como un icono sexual. ¿Por qué? Porque de forma natural, de verdad, y hasta el género femenino reacciona, ¿sí? Pero esto no lo pensamos de forma consciente, lo piensa el subconsciente. Y vamos, mientras sigamos teniendo este tipo de reacciones, seguirá siendo utilizado. ¿Por qué? Porque sigue generando la misma reacción en la gente, sigue vendiendo, ¿no? Y como esto, muchísimos otros factores. Realmente el margen de error que se tiene dentro de este tipo de estudios, pues tiende a ser por parte de lo que son los interpretadores, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a análisis clínicos,
¿sí? Hay una persona que es la que analiza tu sangre, analiza tus estudios, eh, hace un informe de lo que encontró, ¿sí? Y a partir de esto hace una interpretación, o sea, es decir, genera una conclusión con respecto a lo que está viendo en los análisis, ¿sí? Pues es lo mismo en lo que son los estudios de neuromarketing. Primero, nosotros redactamos o describimos las reacciones que está teniendo la persona, ¿no? Por ejemplo, cuántos latidos está teniendo por minuto, por ejemplo, la reacción que tiene entre lo que es la dilatación de pupila, si se le erizó la piel, si la persona salivó, se le secó la boca, si la persona se asustó, si la persona se puso nerviosa. Todo eso se va redactando y hasta con lujo de detalle. Y posteriormente se hace la interpretación del experto. Y en muchas ocasiones ahí vienen los márgenes de error, ¿no? Que esta persona esté interpretando de forma equivocada la reacción de las personas. A lo mejor algo que es de mucho agrado, la persona en base a su experiencia pues está interpretando que es todo lo contrario. Y ahí es donde radican, ¿no? Los márgenes de error que pueden ir, ¿no? De un 100%, pues de un 5, de un 3 a un 5% de margen de error comparado con lo que es veracidad, ¿no? Que arroja el estudio. Bien, ahora, ¿cuáles son los elementos que normalmente se analizan dentro de lo que son los estudios de neuromarketing? Como les decía, aparatos, ¿no? Tecnología de neurociencia que podemos utilizar, pues hay muchos, ¿no? Les mencionaba resonancia magnética, tomografía, electroencefalograma, ¿sí? Puede ser también electrocardiograma para medir, por ejemplo, si el ritmo cardíaco se acelera. Puede ser también lo que es el oxímetro, midiendo si la respiración también tiende a cambiar. Hay estudios que tienen que ver con, son aparatos de oftalmología en donde nosotros vemos la dilatación de la pupila, la cantidad de parpadeos que tiene una persona también, la humedad del ojo, que esto también muchas veces cuando algo nos impresiona, nos parece muy atractivo, empezamos a reducir los parpadeos y esto hace que también la humedad del ojo disminuya y es porque la persona se perdió en lo que le está poniendo atención. Y esto pues también nos ayuda a saber qué es lo que hace que la gente pues se pierda, ¿no? En esa atención. Existen otro tipo de tecnología que ayuda a medir lo que viene siendo las reacciones de la piel. Esto es a través de unos diodos que se colocan tanto en lo que viene siendo brazos, manos y parte del pecho. Y ahí nos permite ver, ¿no? Cómo se eriza la piel y qué pasa, ¿no? Si la piel solamente se erizó, esto que le llamamos ñáñaras, ¿no? Ya sé que son las ñáñaras, ya sé, pero es una reacción neurológica, es una descarga eléctrica que empieza aquí y recorre toda la columna vertebral, toda la columna tiene neuronas, pero esta descarga genera unas vibraciones a nivel del sistema nervioso sobre la piel, ¿sí? Y estos diodos miden estas vibraciones que tenemos en la piel, ¿sí? Hay otros aparatos que se colocan en la boca y van midiendo también la humedad bucal. Estos aparatos normalmente se utilizan dentro de lo que es estomatología, sobre todo para las personas de la tercera edad, para ir midiendo la humedad de su boca. A determinada edad nosotros dejamos de salivar, pero también dejamos de hidratarnos, o sea, confundimos la sed con el hambre, esto es inconsciente, ¿no? Esto pasa más o menos después de los 60 años, confundimos la sed con el hambre y dejamos de tomar agua. Al momento de que disminuye, ¿no? la humedad en la boca, pues nos llenamos de bacterias y empiezan muchos problemas dentales. ¿Qué pasa? Que hay estos aparatitos que te los ponen en la boca, mide la humedad de la boca y bueno, ya podemos determinar si la persona está teniendo esta clase de problemas. Entonces, por medio de estos aparatitos, ¿no? Para hacer la investigación de mercado, se coloca en la boca y, por ejemplo,
determina si una persona a través de a lo mejor cierto anuncio publicitario lo sobreestimulaste al grado de que eso que vio en la televisión se le antojó tanto que comenzó a salivar. Y es una reacción, pues que a nosotros podemos decir muy buena porque estamos logrando el objetivo, ¿sí? Al contrario, si nosotros lo que buscamos es hacer concientización con respecto a determinado tema y buscamos dramatizar, ¿no? Buscar esta reacción de que ya lo asusté, ¿no? Asusté al usuario, se va a secar la boca. Cuando esto pasa, sabemos que el propósito, el objetivo a alcanzar, se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, está este tipo de aparatito, ¿no? Y tenemos muchos otros aparatos que pueden utilizarse dentro del neuromarketing. Pero, ¿cuáles son los elementos, ¿no? Que son normalmente analizados? Primero que nada, la mirada. Hay una especie de lentes, y ahorita más adelante lo van a ver en los videos. Hay una especie de lentes que tienen una cámara muy chiquita, ¿no? Se le coloca a lo que es, pues, la persona, ¿no? Que nos va a ayudar con el estudio. No le decimos que para qué va a ser el estudio. Solamente le decimos, te vas a colocar los lentes y vas a ir a, no sé, tu supermercado de preferencia, ¿no? Tu supermercado habitual, a hacer tus compras, ¿sí? Y esta persona pues llega normal a hacer sus compras, toma las cosas de estantería y todo, pero nosotros a través de la cámara de esos lentes vamos a distinguir, ¿no? O vamos a tratar de ubicar hacia dónde dirige la mirada, qué tipo de mercancía compra, ¿no? Si se detiene mucho tiempo, si lo toma sin pensar, si está analizando el precio, todo este tipo de factores, ¿no? Existen otros estudios, como les decía, donde medimos la dilatación de la pupila. Tú le muestras imágenes estimulantes, ¿no? A lo que es el prospecto y dependiendo, ¿no? De lo que le parece excitante, atractivo, despierta su interés, la pupila tenderá a dilatarse, ¿sí? Por el contrario, imágenes que le produzcan incomodidad, cierto repudio, ¿no? O de igual manera, imágenes que a lo mejor considere también de cierta forma agresivas, se va a contraer, ¿no? La pupila. ¿Qué pasa? ¿Y esto a qué se debe? Nuestra pupila reacciona con la luz, ¿sí? Al haber exceso de luz, la pupila se contrae. Cuando hay escasez de luz, la pupila tenderá a dilatarse. Eso es como el funcionamiento normal de la pupila. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta clase de estímulos? ¿Por qué se dilata? ¿Por qué se contrae si la luz es la misma? Esto se debe a ciertas sustancias que segrega nuestro cerebro. Cuando algo nos produce placer, es como si nos estuviéramos drogando. Sí, vamos a hacer ahora sí como dice el huevito que sale con el gato con botas, ¿no? Y se siente rico, efectivamente, ¿no? Cuando nosotros comemos bien, sentimos placer. Cuando vas muy bien al baño, es placentero, ¿sí o no? Cuando te tomas una bebida que te gusta mucho, es placentero. Tienes comezón, te rascas, es placentero. Nosotros no nos estamos mirando en un espejo, pero la pupila se dilata. Y esto se debe a varias sustancias del cerebro, entre ellas una que se llama serotonina, otra se llama dopamina, ¿sí? Oxitocina es otra, ¿no? Y ayudan a producir esta sensación de placer, de felicidad, ¿sí? Ya ven, la felicidad radica en el placer. Y obviamente, pues la pupila, al momento de sentir este placer, ¿no? Esta sensación de se siente rico, ¿sí? El cuerpo se relaja y al momento de sentir esta relajación, ¿sí? Se dilata la pupila como si no hubiera luz, ¿sí? Cuando estamos en un lugar, por ejemplo, muy soleado, un lugar con mucha luz y de repente se nos dilata la pupila, tendemos a ver los colores más brillantes, ¿sí? O que la luz nos molesta, ¿no? Y esto es una reacción del cuerpo totalmente normal.
este tipo de sensación de placer, pues es lo que producen algunas drogas, por eso se dilata la pupila, ¿no? Ahora, cuando nosotros también, ¿no? Algo no nos incomoda, lo vemos como algo agresivo, es algo que obviamente nos puede causar repudio. ¿Porque se contrae la retina? Igual, porque el cerebro segrega ciertas sustancias que ponen en alerta al ser humano. ¿Sí? Es de ponte alerta, cuidado, ¿sí? Y es una de estas, es la, esta que te inyectan en los hospitales. Se me fue la sustancia, ¿no? Te la inyectan cuando llegas, ¿La anestesia? ¿Cuál, perdón, hijo? ¿La anestesia? No, anestesia no, corazón. Es una sustancia que segregamos de forma natural, pero ahorita se me fue el nombre de la sustancia que cuando llegas moribundo te la ponen en los hospitales y te reanima, pero es una... ¿Morfina? No, la morfina también es una ¿Morfina? droga. No, es La adrenalina, dopamina. adrenalina, efectivamente. Es adrenalina y otra sustancia, ¿no? Las que nos ponen alerta, ¿sí? Entonces nos ponen, vamos, nos exaltan y esto hace que como tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos, ¿sí? Por ejemplo, cuando la luz es muy brillante y puede cegarnos, se contrae la pupila para poder ver bien y seguir alerta. Entonces, cuando nosotros segregamos este tipo de sustancias, no, la taurina, esa es una sustancia que encontramos en la sangre y el cerebro de los toros. No, es la adrenalina y la otra no me acuerdo cómo se llama. Ahorita no me acuerdo. Y hasta en los programas de hospitales, póngale no sé cuántos miligramos de, y esta se me fue a olvidar, ¿no? Pero, como les decía, ¿no? Cuando hay mucha luz, el cuerpo se ve obligado a contraer la retina, ¿no? Para que podamos ver con claridad y sigamos alerta. Entonces, cuando nosotros agregamos estas sustancias en el cerebro, la reacción de los ojos es esa, de ponte alerta, ¿no? Focaliza bien lo que estás mirando. Entonces, cuando algo es agresivo, es desagradable, nos produce incomodidad, pone al cuerpo en alerta, porque puedes estar esperando en que en cualquier momento te llegue lo peor, ¿no? No, la dopamina es la que les comentaba, que junto con lo que es la serotonina, nos ayuda a producir placer, ¿no? Nos hace sentir satisfacción, pero la otra no me acuerdo cómo se llama. Ahorita me he de acordar, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Principalmente lo que es cómo se dilata y se contrae la pupila, la retina, pues es a lo que nosotros vamos a ponerle mayor interés. Claro que esto no es lo único que se analiza, ¿no? Con respecto a lo que es la mirada, ¿no? No solo dónde se focaliza, ¿no? O hacia dónde mira la persona o cómo se dilata y contrae la pupila. No, también hay un análisis que, como les decía, mide lo que es la humedad del ojo. Y esto también principalmente para saber, ¿no? Si está parpadeando, no está parpadeando, ¿sí? Nosotros parpadeamos para lubricar el ojo, pero cuando de repente no hacemos la cantidad de parpadeos normales, es porque algo captó muchísimo nuestro interés, ¿no? Y de igual manera, ¿sí? Dentro de lo que es la humedad del ojo, podemos nosotros también darnos cuenta si la persona, por ejemplo, se sintió conmovida, sintió motivada, ¿no? ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros compramos o deseamos adquirir algo que, vamos, es como para nosotros sumamente importante, lo deseamos con todas nuestras fuerzas, existe sentimientos encontrados tanto de satisfacción como nostalgia, ¿sí? Y la nostalgia va acompañada también de frustración. Cuando tú, por ejemplo, no puedes aprovechar cierta oferta, cierto descuento porque no tienes lana, te dan ganas de llorar, te da sentimiento, te da nostalgia. Y eso se ve reflejado en los ojos. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, tú tienes la capacidad, la posibilidad de adquisición de algunas cosas, porque es una ganga, bueno, ya te dijeron que prácticamente te lo van a regalar,
¿sí? El ojo también tiende a humedecerse, te dan ganas como de llorar, pero estos de placer, de gozo, de satisfacción. Y se ve obviamente pues reflejado en el ojo. Hay personas que alcanzan a llorar, hay quienes definitivamente no, pero el ojo se humedece y esto también es una reacción muy normal, ¿sí? No es que nos sintamos tristes o que nos sintamos sumamente alegres, pero por el hecho de tener estas reacciones de frustración, nostalgia o tener esta reacción de satisfacción, nos produce ganas de llorar. Y les pasa, yo sé que les pasa. Simplemente cuando tienes muchas ganas de hacer pipí, pero estás que ya te lleva la fregada porque tú necesitas hacer pipí. Y haces pipí, se sueltan lágrimas. Esa es la reacción que todo ser humano tiene, no es nada más de una persona. A todos nos pasa, incluyendo a los animales. Y cuando tú adquieres o obtienes algo que deseabas muchísimo, igual se segregan lágrimas en los ojos. Ahí tú te das cuenta realmente si está habiendo una satisfacción con la gente o que aquello que estás creando, ese producto, ese servicio, va a satisfacer a la gente. Nada más con un detalle pues tan insignificante. Claro, como les decía, este tipo de estudios pues no todas las empresas tienen acceso a ellos, ¿sí? Pero aquellas que sí, vamos, se han dado cuenta de cómo provocar a la gente, ¿no? Este tipo de reacciones en la gente. Bien, ahora, colores, ¿sí? La reacción de la gente ante los colores y cómo estos los llegan a influenciar. Esto va de la mano también con lo que es la mirada y con lo que son aspectos psicológicos y culturales, ¿sí? Hay un área, ¿no? De tanto lo que es diseño, mercadotecnia y la psicología, que obviamente pues se llama psicología del color. Y esto nos habla de las sensaciones, emociones y sentimientos que provocan los colores. Esto hablando psicológicamente como también de aspectos culturales, ¿sí? Que pueden ir de la mano como pueden estar obviamente completamente en polos opuestos, ¿no? Aquí tú pones a prueba a la gente, ¿sí? A ver primero cómo reacciona ante ciertos colores, si son de su agrado, si no son de su agrado, y posteriormente aplicas estos colores a diferentes situaciones, circunstancias, para saber cómo la gente los relaciona, ¿sí? Cómo los ubica. Nosotros desde que somos niños aprendemos a través de la asociación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros asociamos todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que tocamos con experiencias que tienen que ver con emociones, sensaciones, que tienen que ver a lo mejor con aspectos de dolor, temor, ¿no? Satisfacción. Entonces, desde que somos pequeñitos, así aprendemos por asociación. Y hay colores que los asociamos a situaciones en particular, a emociones y sensaciones en particular, como también a objetos en particular, ¿sí? Un ejemplo, el color morado. La gente relaciona el color morado con muchísimos aspectos, ¿no? Los asocia, por ejemplo, con lo que es el sabor uva. Chequen, el sabor uva, no con la fruta, porque la fruta no es morada realmente, ¿sí? Entonces, lo relacionamos con el sabor uva, con el luto, porque no con la Semana Santa, que va de la mano, no con el luto. Lo podemos relacionar hasta con la época de Halloween, ¿sí? Día de Muertos. Podemos relacionar el color a lo mejor con aspectos espirituales, ¿no?
¿Por qué? Porque yo lo relaciono a lo mejor con la amatista, que es una piedra color morado, y bueno, ¿no? Podemos encontrarle muchos factores con los que relacionamos al color morado. Con las lavandas, claro, la plantita de lavanda, y todos los productos que se venden de olor a lavanda, ¿no? ¿No? Vemos el color en una botella y dices, ay, es color lavanda, ¿no? O sabor uva. Hay que tener cuidado con los pequeños con eso. Pero imagínense que una ocasión me tocó, precisamente haciendo este estudio, una chica que dijo, yo detesto el color morado. No me gusta, lo odio. La mayoría de las personas había dicho que le parecía un color muy bonito. Hay quienes lo relacionan más hacia lo femenino, hay quienes lo relacionan más hacia lo masculino. Al color morado se le conoce como color neutral. ¿Por qué? Porque pues no forma parte ni de uno ni de otro, ¿no? Está dentro de la escala de los colores cálidos y fríos, ¿no? Entonces por eso hay quien lo ubica con lo femenino, hay quien con lo masculino, ¿no? Pero esta chica definitivamente dijo, odio el color morado, lo detesto. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque yo lo único que recuerdo, ¿no? Con el color morado, así algo que me causa aberración es el tempra. Yo me quedé, el tempra. Dije, ah, caray, pues sí, el jarabe del tempra, que es para bajarle la fiebre a los niños, porque el tempra para adultos, las pastillas, la caja es roja, pero el tempra infantil, la caja es morada y el sabor es uva. Y el jarabe es un color morado impresionante, ¿no? Y yo le pregunté, ¿te enfermabas muy seguido? Sí, y lo único que me daba mi mamá para la fiebre era el maldito tempra. Si ustedes no tienen en su, ahora sí que en el archivo de sus recuerdos, ¿a qué sabe el tempra? Híjole, es como una mentada de mamá el sabor del tempra, ¿no? Quienes tengan hijos, ¿no? Y alguna vez le hayan dado tempra, los invito a probarlo para que no se lo vuelvan a dar a sus hijos, ¿no? Una estrategia para que el chamaquito se pueda tomar el tempra, y ahí sí, apúntenle para quienes no tienen hijos y los lleguen a tener, es comprando efectivamente un jugo, algún producto que tenga sabor uva artificial de esos que están cañón, y así es como le das la medicina al chamaquito. Porque la verdad es que ese sabor uva que se inventaron del tempra es espantoso. Y dije, no culpo a la chica por detestar el color morado, ¿sí? Era un color que para ella era desagradable por esto, ¿sí? Y así pasa en muchas culturas, no solo en algunas personas, en culturas en general, que hay colores que son violentos, que les provocan incomodidad, ¿no? Ahorita no recuerdo en qué país fue que cuando llegó McDonald's tuvieron que cambiar los colores a verde y amarillo, sobre todo pues promoviendo esto de la sustentabilidad, pero realmente lo hicieron porque en este país el color rojo lo evita la gente a toda costa. ¿Por qué? Porque era un país que hace muchos años tenía pues régimen socialista. Estamos hablando de que tenían dictador y todo en el país era blanco, negro y rojo, y el rojo era lo que predominaba, tanto en los militares, en toda la publicidad que tenían, en los documentos, todo, todo. Entonces el color rojo para ellos era muy agresivo. Igual Coca-Cola tuvo que adaptar sus productos y fue cuando comenzó a generar lo que es la etiqueta negra con las letras blancas o plateadas para que pues pudiera entrar el producto y no se considerara algo agresivo, ¿sí? Entonces, vamos, hay colores que psicológicamente no solamente afectan a una persona, sino a toda una cultura. Y este tipo de reacciones es importante conocerlas. Y esto ahí les va a todos los de comercio. Cuando nosotros pensamos en exportar un producto, tenemos que saber este factor, cómo reacciona la gente ante ciertos colores y el uso de ciertos colores en determinadas marcas, ¿sí? Igual no recuerdo en qué país fue que tuvieron que cambiarle el color al producto, ¿no? Hagan de cuenta que era como una especie de chocotorro y le tuvieron que cambiar al producto porque el color que tenía les parecía desagradable.
les parecía asqueroso y tuvieron que cambiarle el color, ¿sí? Tuvieron que cambiar, ahora sí que, y era un pastelito, pero no recuerdo de qué color era, pero tuvieron que cambiarle el color porque en el país no iba a ser aceptado. ¿Por qué? Porque culturalmente ese color lo relacionaban, obviamente, pues, con aspectos que tienen que ver con la basura y todo esto, entonces el color era desagradable, ¿no? Y pasa lo mismo con grandes cadenas restauranteras, franquicias, aguas, ¿no? Si alguna vez les dijeron que una franquicia, un servicio no se puede exportar, están equivocados, ¿no? Sí, la idea de negocio se exporta, ¿sí? Y definitivamente hay que hacer un análisis antes. ¿Por qué? Porque a lo mejor también los colores de mi marca no son los más adecuados, como le pasó a McDonald's. Y yo tengo que ver las posibilidades antes de poder hacer estos cambios sin que el sentido de la empresa se pierda, ¿no? Entonces, este tipo de factores es importante, ¿no? Analizar cómo reacciona la gente ante el estímulo de los colores, ¿sí? Hay gente que relaciona los rojos con la pasión, el amor, el deseo, pero hay gente que, como les decía, ve el rojo y lo primero que dicen es sangre, ¿no? Dices, esa persona, ¿qué onda? ¿Por qué dijo sangre y no dijo alguna otra circunstancia, ¿no? Hay quien dice fuego, dices, ay, esa persona tiene algún problema, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver cómo reacciona la gente ante lo que es. Y dependiendo también de cómo reacciona la gente ante los colores, también nosotros podemos saber cómo influenciarla. Hay colores que son sobreestimulantes y hay colores que apaciguan a la gente, ¿sí? ¿Por qué creen que Coca-Cola es rojo? ¿Por qué creen que McDonald's es rojo con amarillo? ¿Sí? Porque son colores estimulantes, sobreestimulantes. Por eso se les llama colores cálidos, ¿no? Porque producen esta sensación de calidez en el ser humano. Los relacionamos precisamente con el fuego, con el sol, con la sangre. Esto es subconsciente. Y obviamente los vemos y son sobreestimulantes, ¿no? Alguna vez me decían, pero ¿por qué los toros les ponen una capa roja? El toro no distingue colores. Tú le puedes poner cualquier tela y va a reaccionar igual al movimiento, ¿sí? Porque se siente vulnerable, pero al color no. Eso que vemos en las caricaturas de que voltearon y ya vieron a alguien con playera roja y se le avienta. No, el toro no distingue colores, ¿sí? Pero sin embargo, quieran o no, los colores tienen un grado energético, tienen un grado de calor también, y eso sí es percibible hasta el tacto. No lo podemos percibir hasta el tacto. Y obviamente no lo hacemos tampoco consciente, por eso relacionamos algunos colores con ciertas circunstancias. Vemos el azul y lo relacionamos con el agua, porque de cierta forma es lo que nos refleja en ríos, lo que nos refleja en mares, que realmente el agua, tanto el agua como el cielo son un reflejo de uno del otro, ¿eh? Es el reflejo de uno y de otro, ¿no? Con respecto a los gases y el contenido que tiene el agua. Por eso es que uno y el otro se ven azules, pero relacionamos normalmente el azul con esto, ¿no? Con el aire, con el agua, porque es lo que percibimos en la naturaleza, lo que logramos tocar, ¿sí? Y cómo se siente. Fresco, ¿sí? Lo sentimos fresco, ligero, ¿sí? Y el color así lo percibimos y así lo estamos sintiendo, ¿sí? En cambio, si nosotros vemos que es algo que tiene que implicar calidez, nos vamos directamente a todos los colores cálidos, ¿no? Del amarillo hacia el rojo, ¿no? Pasando por todas las tonalidades de naranja, ¿por qué no? ¿Cómo se ve, cómo se percibe la naturaleza? ¿Qué color relacionamos con la naturaleza? Inmediatamente el verde, ¿no? Entonces, todas estas reacciones ayudan a influenciar a la gente, a que tengan las reacciones que obviamente más nos convienen. Claro que cuando nosotros pues estamos definiendo nuestro negocio, es importante hacer este análisis, la reacción de la gente que tiene ante ciertos colores que relacionan con mi tipo de negocio, algo que normalmente la gente no hace. Genera una imagen corporativa, un logotipo, le pone los colores que más le gustan, pero no sabe si le van a ser funcionales.
Y aquí tenemos que saber con qué colores relacionan a nuestro negocio. Eso es bastante importante hacerlo, ¿no? Lo que se le conoce como velocidad, rapidez o agilidad, ¿no? Esto quiere decir que vamos a analizar, por ejemplo, la rapidez con la que una persona toma una decisión en cuanto a una compra, ¿sí? Si duda o si necesita tiempo para analizar, o si bien, sin pensarlo, ¿no? Adquiere las cosas, ¿no? Esto se puede dar en un punto de venta, esto lo podemos analizar en un punto de venta. Igual se le coloca equipo a lo que es el prospecto, ¿sí? Y vemos sus reacciones tanto eléctricas como sus reacciones, emocionales, ¿sí? Una persona que de repente duda es una persona que obviamente no tiene madurez para tomar decisiones. En teoría esta madurez nos llega a los 21, pero no es cierto. Hay gente que tiene 40 y siguen sin tener la madurez de toma de decisiones, ¿sí? Es este tipo de personas que para todo dudan, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado o conozcan a alguien así, que tenía la respuesta correcta y la borró porque dudó y por eso reprobó, ¿no? Si no, nunca les ha pasado, qué bueno, porque hay mucha gente que dice, pero si estabas bien, es que dudé. Y dudan hasta de sí mismos de tener la capacidad de hacer ciertas cosas, ¿sí? Entonces, este tipo de personas que dudan para tomar una decisión de compra, suena muy feo lo que voy a decir. Pero como empresa, ese tipo de personas no te conviene. Son personas a las que dices, venderles una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque todavía lo va a pensar. Hay gente que hasta consulta. Oye, ¿cómo ves? Estoy pensando en comprar tal cosa. Ese tipo de personas no nos conviene. Necesitamos gente que tenga iniciativa, que tenga impulso, que tenga compulsión, ¿sí? Y ahí es donde tú te vas dando cuenta. Va uno identificando, ¿no? A estas personas que son fáciles de influenciar, son personas que toman sus decisiones de forma rápida, ¿no? De forma expresa, espontánea, ¿sí? Aquellas personas que no analizan el precio, ¿no? También vamos a identificar a aquellas personas que no hacen análisis o comparaciones, sino que simplemente toman la decisión de comprar y el precio es lo de menos, ¿no? PayPal, precisamente esta empresa de PayPal, no sé si la conozcan. PayPal es una plataforma en línea que sirve para lo que es gestión de compras, pagos y transferencias. Sí, incluso PayPal, pues ya dentro de las instituciones financieras ya otorga hasta préstamos, créditos y demás, ¿no? PayPal hace unos años hizo un estudio de neuromarketing para analizar la rapidez con la que la gente realizaba sus compras en línea, ¿sí? Es decir, cuántas veces entraba al sitio, cuántos clics necesitaba dar para poder tomar esta decisión, ¿no? Y de esta manera PayPal ayudó a las empresas a ir clasificando, ¿no? A obviamente lo que son clientes potenciales y consumidores, pues vamos, en diferentes categorías, ¿no? Obviamente consumidores indeseables, consumidores que podrían tener potencial a llegar a ser cliente y obviamente pues clientes potenciales, que son aquellas personas que sin dudar hicieron su primera compra y volvieron, ¿no? Aquellas personas que con pocos clics llegaron a su compra. Y obviamente también hay perfiles de personas que necesitan más de una visita para hacer una compra, hacen varios clics, pero no compran nada. Entonces ahí vas bueno, lo que fue haciendo PayPal fue clasificando a estas personas, ¿sí? Para obviamente saber cómo atraer a más consumidores a lo que eran las plataformas afiliadas a su sistema de pago en línea, ¿sí? Porque de cierta forma, pues obviamente, si yo los ayudo a traer más clientes, obviamente pues son más comisiones para mí como empresa, ¿no? Entonces, generaron varias estrategias
para poder llegar, por decirlo así, a lo que es concluir una compra, ¿no? Sin tantos clics como una persona podía concluir una compra, llegar a la conclusión de una compra, ¿sí? Y obviamente fue asesorando a todas las empresas con las que tenía convenio, ¿sí? Una de las estrategias que sugirió PayPal, ¿no? Para pues motivar a los consumidores a no dudar con respecto a lo que era la venta, era incluir, por ejemplo, testimonios o comentarios dentro de lo que son las plataformas de comercio electrónico, permitiendo, ¿no?, que esto sirviera como de recomendación para las personas, ¿no? O sea, de cierta forma, sentirse convencidos de que el producto o lo que están adquiriendo es satisfactorio. Otra de las sugerencias que hicieron era incluir fotografías que pudieran pues no solamente una foto que muestre el producto, sino varias fotografías que pudieran mostrar todas las características, beneficios y atributos que otorga el producto, con la posibilidad de darle un acercamiento. Esto con el propósito de mostrar tal cual es el producto y la gente pues también se pudiera sentir convencida. Y pues bueno, dentro de las sugerencias estas son algunas, pero se pudieron dar cuenta, ¿no? En este aspecto de cuántas veces una persona permanecía frente a la pantalla. Sí, este estudio se hizo no solamente entrando a la base de datos de los sitios para ver qué personas ingresaban, cuántos clics daban, sino que también en vivo, sí, a los prospectos se les hizo este análisis frente a la computadora para saber cuántas veces parpadeaba, si la persona se quedaba mirando, necesitaba más tiempo de navegar, todo este tipo de factores. Si hay gente que preguntaba, todo este tipo de cosas se analizaron en el momento para ir determinando, haciendo esta clasificación con respecto a los usuarios de este tipo de sistemas, ¿no? Bien, otro de los factores que se analizan dentro de lo que es el neuromarketing es algo que se le conoce como storytelling. El storytelling, bueno, ahora, ¿no? Dicen que es una estrategia, una técnica de desarrollo de contenidos en línea. No, el storytelling ya se desarrollaba desde los años 70 y no existían redes sociales, ¿no? El storytelling corresponde a, o vamos a llamarlo, ¿no? Aquí en México, el chismeadero, ¿no? Chisme. ¿Qué pasa? Cuando a una persona le gusta mucho lo que consumió, va a hablar de ese producto o servicio, ¿sí? Entonces, existen estudios, ¿no? O bueno, técnicas dentro del neuromarketing que nos ayudan a medir estas historias, esto que la gente cuenta, ¿no? Dice, creo que hay un programa, ¿no? De TV Azteca que así se llama, lo que la gente cuenta, ¿no? ¿Saben de cuenta qué es eso? ¿Sí? Nosotros necesitamos identificar a aquellas personas que son influenciadores, ¿sí? Necesitamos identificar a estas personas porque son las que van a recomendar. Ya lo veíamos nosotros con lo que son los estudios de satisfacción al cliente, ¿no? Como el Net Promoter Score. Pues así, necesitamos identificar a las personas que son influenciadores y necesitamos saber qué es lo que dicen. Si estas personas tienen facilidad de palabra, ¿sí? De cierta forma, cuando identificamos a estas personas, sabemos que por su nivel de satisfacción van a hablar maravillas, ¿no? De la empresa, pero debemos de cuidar mucho qué es lo que esta gente está diciendo. ¿A qué voy con esto? ¿Sí? ¿Y por qué entra este análisis dentro del neuromarketing? Nosotros tenemos que identificar primero a los influenciadores y dentro de los influenciadores pues necesitamos saber cómo es su comportamiento emocionalmente hablando de la gente, si tiene algún problema psicológico, porque dependiendo de lo que cuenta esta persona, pues es la imagen o el buen nombre que nosotros vamos a estar llevando. Sí, tenemos que saber si la gente está recomendando el producto por beneficios y atributos, por si lo está recomendando por la marca o porque, pues vamos, siente esa persona que le está dando, no sé, un estatus, una imagen socialmente. Entonces, todo esto tenemos que saber qué es lo que dice la gente.
porque nos puede pasar como la película de Sansón o de Hércules, ¿no? No sé si han visto estas películas, ¿no? O más bien sepan de estas leyendas. Pero Sansón y Hércules no eran los personajes que la gente platicaba. Eran un par de seres humanos normales, totalmente mortales, ¿no? Igual le pasó a William Wallace, ¿no? Ahí en Escocia, ¿sí? La gente hablaba de hombres que medían 2, 3 metros, súper corpulentos, ¿no? Con William Wallace decían, ¿no? Que si se echaba un gas, salían relámpagos del trasero y derribaba hordas completas, ¿no? Imagínense, ¿no? Y si no me lo creen, de verdad, si llegan a visitar Escocia, ahí les van a platicar de todo lo que hablaban sobre William Wallace. Y pasó lo mismo en lo que es Grecia con Sansón y Hércules, ¿sí? La gente contaba cosas extraordinarias, por eso llegaron a ser hasta catalogados como semidioses, cuando realmente, pues a lo mejor las cosas no eran así, ¿sí? Eso pasa con las marcas. Eso pasa con los productos, ¿no? Hay gente que te habla maravillas del producto y hasta a veces te dice cosas que no son ciertas. Hay gente que dice, no, hasta parece que le pagaron por recomendar el producto. Pero esto tiene mucho que ver con los aspectos emocionales y psicológicos de aquel influenciador. Y lamentablemente, si nosotros no medimos o no controlamos estas historias que se cuentan, desafortunadamente, pues podemos caer en que la gente se haga una expectativa que no es y que en el momento del consumo diga, qué fraude, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de estudios nos ayudan a identificar, ¿no? O sea, analizamos la historia que cuenta la persona, identificamos si es un influenciador, si es nomás una persona que exagera, ¿no? Y determinamos qué personas nosotros, por ejemplo, podemos estar motivando, ¿no? Incentivando porque siga recomendando la marca. ¿Sí? Y también de esta forma encontramos a cuántas personas están totalmente comprometidas con la marca, ¿sí? Y no les estás pagando por hacer publicidad, sino que esto se pasa de boca en boca, pero hay que identificar a las personas adecuadas. ¿Qué hacemos con la gente que exagera, que emocionalmente pues no es estable? Digo, no es que busquemos romperle el corazón con la marca, simplemente pues termina el estudio y son personas a las que no vas a motivar a seguir hablando de tu producto o servicio. A las otras sí. ¿Cómo las motivo? Les voy a dar beneficios. Le doy beneficios para que siga hablando bien de mi empresa. Esta persona se sigue sintiendo satisfecha y obviamente seguirá. Esto es como una cadena, ¿no? Que nunca va a acabar, ¿sí? Pero pues vamos, no identificamos a las personas adecuadas con las que yo voy a trabajar, lo hacemos a través de neuromarketing, y a las que no, pues definitivamente no es que, como les digo, no les vamos a romper el corazón, pero no les vamos a dar continuidad a que siga contando historias, ¿no? Bien, dentro del neuromarketing, ¿no? Lo que es la fijación del precio es otro de los aspectos en los que nos vamos a enfocar, ¿no? Como les comentaba hace un momento, hay personas que se ponen a analizar el precio, a hacer comparaciones. Por eso este tipo de estrategias de lo que es al momento de fijar precio, en donde no cerramos números, ¿sí? Ustedes seguramente han visto, ¿no? Cantidades como la que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando a alguien le preguntan cuánto te costó, si es una persona que tiende a ser ordenada, ¿no? Muy recta, va a cerrarlo. Pero una persona que es un poco descuidada, va a decir me costó 9. Pero estos centavos están cerrando una cantidad. Sí, pero psicológicamente a ti eso no te afecta. Esto nos pasa a todos. ¿Por qué? Cuando nosotros éramos niños en la primaria, se nos enseñó que del punto decimal a la derecha se llaman números fraccionarios,
Son números que no están completos y que tienen un valor relativo, prácticamente no valen. Del punto decimal hacia la izquierda, los números son enteros, son números de importancia, de interés. Es a los números a los que nosotros le vamos a dar, obviamente, mayor importancia. ¿Sí? Entonces, esto es psicológico, es cultural, así nos educaron, es lo que sabemos. Y entonces tú como empresa, cuando utilizas números así fraccionados, la gente raras veces los cierra. Si yo les preguntara los centavos de algunas cosas que compran, no lo recuerdan, recuerdan el número completo. Cerrado o no cerrado, pero los centavos no. ¿Sí? En este aspecto, dentro del neuromarketing, analiza uno cómo reacciona la gente ante ciertas cantidades, ¿sí? Tanto fraccionarias como cerradas, ¿sí? ¿Qué le parece más agradable a la gente? No me lo van a creer. A veces llega a pasar que tú le muestras la cantidad, por ejemplo, cerrada, menor a lo que es el número fraccionario. Y como que de repente la gente no, pues no percibe esta diferencia y se va a inclinar a ir hacia el precio fraccionario, ¿no? Entonces, esto es una reacción muy normal, ¿sí? Y aquí este tipo de estrategias de investigación de neuromarketing pues nos ayuda de cierta forma a encontrar aquel precio por el cual la gente no va a ponerse a compararlo, ni se va a poner a hacer cuentas, ¿sí? Hay personas que si son muy conscientes de esto que les estoy diciendo, que probablemente ahora ustedes lo harán, ¿sí? Se detienen a analizar cuánto cuesta de forma cerrada, ¿no? Cerrando los centavos. Y hacen la comparativa, ¿no? De el precio de la competencia con el suyo y comparan ya no las cantidades enteras, que pueden ser idénticas, sino los centavos. Y esto ya para ver cuánto te puedes llegar a ahorrar. Eso ya es un poquito ser tacaño, pero sí hay quien se detiene a hacer esto, ¿no? Son personas sumamente conscientes, ¿sí? Pero aquí el propósito es lograr que la gente no mire el precio, o sea, no completo, ¿sí? Que lo relacione con un precio que está dentro de la competencia, un precio que le suene lógico, ¿sí? Y así es como pues se va a ir por ese precio, o un precio al que ya está acostumbrado, ¿sí? Cuando nosotros generamos estrategias de promociones, descuentos, es importante manejar los números así y sobre todo, si va acompañado, como les decía, de la oferta del descuento, la gente no se va a detener a comparar con la competencia. Simplemente véanlo en Julio Regalado, ¿sí? Muchos de los precios que maneja Julio Regalado, como nos ponen el 3x2, no lo analizamos y el precio aumentó 25%. Cuando te dan ese 3x2, realmente el tercero sí lo pagaste, pero no lo percibiste porque no se detiene uno a ver el precio, a hacer esta comparación. Tú ves que el precio está más o menos como siempre, pero como hay 3x2, vamos, me lo llevo. ¿Es cierto? Ya le aumentaron. ¿Sí? Pero como está fraccionado, no nos ponemos a hacer este análisis o a contar cuánto me saldría por los 3, ¿no? Se supone que me van a cobrar 2, ¿no? Me suena lógico y realmente te cobran los 3, ¿no? Bien. Bueno, este estudio con respecto a lo que son los precios se puede hacer a través de lo que es la dilatación de la pupila, la reacción neurológica y también de la piel. ¿Por qué de la piel? Porque igual cuando nosotros vemos que tenemos una sobreestimulación con respecto a lo que es un descuento, una promoción, ¿sí? La piel se eriza, ¿sí? La piel reacciona. Dices, Dios, esto es bastante interesante. No lo perciben, pero sí la piel se eriza, ¿no? Es como una sensación muy especial que tiene el cuerpo de que, hey, eso me interesa, eso es para ti y hay que ponerle atención, ¿no? Entonces,
Vamos, se mide a través de lo que es la piel, lo que es a través de los ojos, las reacciones neurológicas con respecto al precio, ¿no? Bien, también analizamos lo que es la percepción de los títulos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo publicitariamente, la gente siempre va a buscar un encabezado, ¿no? También se puede llamar la reacción ante los encabezados o los títulos, ¿sí? Dentro del neuromarketing nosotros vamos a buscar, ¿no? Ver la reacción que tiene la gente con respecto a aquella publicidad que carece de un título o aquella publicidad, por ejemplo, que carece de la marca. ¿Cómo reacciona la gente? ¿No? Hacia, digamos, cómo relaciona lo que está viendo. Sí, esto normalmente es para lo que es publicidad, ¿no? La gente tiene esta necesidad y también es una reacción muy normal, es natural, es biológica. Todos los seres humanos necesitamos de un título, de un encabezado, porque entonces no sabemos de qué se está hablando. ¿Sí? Esto tanto en medios digitales, en medios masivos de comunicación, en medios impresos. Necesitamos un título, un encabezado, ¿sí? Esto va también a lo que vienen siendo las marcas, ¿sí? O sea, sí, yo sé que vendes esto, pero ¿quién me lo vende? ¿Cuál es el título de aquella empresa que lo está vendiendo? O sea, necesitamos identificar las cosas, ¿no? Entonces, publicitariamente hablando, si nosotros vemos un cartel y este carece de título o carece de marca, nos sentimos perdidos, no sabemos de qué están hablando, ¿sí? Esto puede llegar a generar tanto expectativas como frustraciones, pero estas reacciones nos convienen muchísimo conocerlas para saber de cierta forma si es conveniente, por ejemplo, generar una campaña publicitaria previa al lanzamiento para generar expectativa. Sí es indispensable, por ejemplo, hacer uso o no del título para atraer a la gente, llamar la atención de la gente, ¿no? Hay publicidad que carece de título, carece de encabezado, es solo imagen y la marca. Y quieran o no, nos parece atractiva, le damos hasta mucha relevancia por esto, porque carecía de una explicación. ¿Sí? Entonces, vamos, ¿no? Todos los seres humanos requerimos de eso, del título, de saber de qué se está hablando. Y en este caso, ¿no? A través de lo que es el neuromarketing, vemos la reacción de la gente ante este tipo de situaciones. Si nosotros vemos que la gente se está generando expectativas, vamos por buen camino. Pero si identificamos que la gente se siente frustrada o se pone de malas, entonces lo que estamos proponiendo pues obviamente no nos va a servir, ¿no? Bien, y otra de las cosas que analizamos a través de lo que es el neuromarketing, ¿sí? Y sobre todo, pues se hace en el punto de venta, físico o en línea, ¿sí? Pero buscamos la reacción de la gente o ver cómo reaccionan las personas ante lo que es el pagar, ¿no? La facilidad que uno le puede dar a la persona de adquirir y pagar, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, colocamos palabras de edición limitada, llévalo ahora, solo por hoy, ¿sí? Descuento, oferta, ¿sí? Compra ya, son frases que pues mueven a la gente, los motiva, ¿no? A querer aprovechar una oportunidad, ¿sí? Pero no toda la gente reacciona de la misma forma, ¿sí? Sobre todo cuando hace el análisis del precio y se tiene que ver en la necesidad de pagar, ¿sí? Aquí obviamente lo que hace o lo que se busca, ¿no? Analizar con respecto al pago es cómo lograr que la persona se sienta sobreestimulada para que no exista este análisis con respecto al precio
y pase directamente a pagar. ¿Sí? Esto es como el sueño de todas las empresas. Que no se analice el precio, que no lo mires y que solo consumas. ¿Sí? Es como el sueño de muchísimas empresas. Algunas llegan a alcanzarlo, otras no. ¿No? Aquellas que ya lo alcanzaron es porque llevan varios años en la industria y pues vamos, no han tenido ya un posicionamiento. Pero cuando tú quieres reducir ese tiempo, recurres a este tipo de análisis para saber cómo va a reaccionar tu mercado ante el estímulo de ciertas palabras e incluso de ciertas imágenes para que tú ya no analices exactamente, ¿no? Bueno, la industria Apple sí lo maneja, hija, pero no al 100%, porque Apple realmente lo que vende es marca más que producto, ¿no? Sí, es un ejemplo, pero no lo usa tanto porque ellos pues realmente ya el posicionamiento que tienen de la marca pues bueno, ya es indudable, ¿no? Y Apple más que por los años que tengan produciendo, ellos sí se enfocaron en vender lo que era un estilo de vida. Bueno, realmente ese fue el propósito desde un principio, vender un estilo de vida al que toda persona pues tuviera oportunidad de alcanzar, cualquier persona pudiera alcanzar. Ahí sí, eso les falló, ¿no? No cualquier persona puede alcanzarlo. Ahí le falló a Steve Jobs, ¿no? Su ideología que quería implementar, le dijeron, no, olvídate de eso, ¿no? Y venden otro tipo de estilo de vida actualmente en la empresa, ¿no? Pero sí hay marcas, hay empresas y sobre todo en ciertas temporadas del año que lo que buscan es esto. Vean ahorita qué es lo que va a suceder con el Buen Fin. Esto del Buen Fin realmente en México es relativamente nuevo, aunque ya tenemos aproximadamente 10 años, ¿no? Sí, unos 10, 11 años ya con lo que es el Buen Fin. Sin embargo, en Estados Unidos, esto ya tiene muchísimos más años, lo que es el Black Friday, ¿no? Que fue una estrategia que implementó el gobierno de los Estados Unidos para que las empresas fiscalmente se regularizaran y pasaran de números rojos a números negros, ¿no? Cuando estás en números rojos, quiere decir que debes impuestos. Cuando estás en números negros, es que estás ahora sí que al día. Y normalmente en esta época del año hay muchas empresas que le deben a Hacienda en Estados Unidos. Entonces, llegando enero, pues muchas quebraban o el gobierno las embargaba. Entonces, para darles esta oportunidad de ponerse al día en cuanto a impuestos, generan estas estrategias, ¿no? En donde le dicen a las empresas, mira, de ciertas marcas con las que tengas afiliación, pues que bajen tantito sus precios para que tú puedas vender la mayor cantidad posible. Si tienes mercancía dañada, sin cajas, saldos, remátalos, ya no buscando tener ganancias, sino buscar ya solamente recuperar la inversión, ¿sí? Y que esa mercancía pues ya no esté estorbando y puedas tener la posibilidad de adquirir nuevo inventario, ¿sí? Entonces, esa era la estrategia, ¿no? Vendías todos los saldos ya con el propósito de recuperar inversión, ¿sí? Y con otro tipo de productos lo rebajabas con el propósito de vender la mayor cantidad posible y poder pagar tus impuestos. Aquí en México, en teoría, se buscó hacer exactamente lo mismo. Desafortunadamente, la estrategia implementada por las empresas fue otra. Y en lugar de ponerse al corriente en Hacienda, buscaron de qué manera generar mayores ganancias, ¿sí? Porque aunque ustedes no lo crean, vamos, aquí lo que hizo México es la siguiente estrategia. Tiene ya más o menos mes y medio que subieron los precios en diferentes empresas. No lo percibieron porque el aumento fue lento, fue paulatino, para que llegado, ¿no? La próxima semana, ¿sí? Ponen las ofertas
y tú vas a ver que realmente a cómo estaba el precio, a cómo te lo rebajaron, pues es una ganga. Lo que tú no sabes es que la empresa le está ganando, pero por mucho. Lo que te descontaron es realmente lo que le aumentaron. ¿Sí? Toda la mercancía que efectivamente son saldos, que ya no tienen cajas, no le hacen realmente rebaja. Te lo están dando al precio que debería de estar. ¿Sí? Digamos, al precio sugerido, no de competencia, le siguen ganando. ¿Sí? Y como esos ejemplos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace que la gente caiga en el Buen Fin y se acaben drogando? Esto, ¿sí? Las frases con las que puede reaccionar la gente. Aprovecha y está así en grandote. Grandes descuentos, oferta y todo así en grandote, incluso Buen Fin en grandote. Es esto. Y tú al momento de sentirte estimulado de oferta, sabemos el significado de esas palabras, ¿no? Compra ya, tiempo limitado, no sé qué, te sientes aturdido. Y si esto va acompañado, obviamente, de publicidad masiva, esto quiere decir que la encuentras en cualquier medio y por todos lados, la persona se siente presionada. Aquí, a través del neuromarketing, vamos a analizar ese nivel de estrés, de ansiedad y estrés que tienen los usuarios frente a esta presión, ¿no? De adquirir, de adquirir, de adquirir. ¿Qué pasa cuando ya lo adquiere? ¿Qué pasa cuando no aprovecho? ¿Sí? Suena feo, pero parte del trabajo de un mercadólogo es esto, poder llegar a producir esta ansiedad, estrés, que de cierta forma va a motivar a la gente a consumir. No manipulamos a la gente, pero sabemos cómo hacerlo, y es que este tipo de estudios nos lo acaba permitiendo, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a medir es esto, ¿no? ¿Cuánto está dispuesta la gente a pagar por algo que es o que percibe como una gran oportunidad? ¿Sí? Y ya no vemos el precio, ¿no? Nos desconectamos de la parte racional, ¿no? Y tenemos que encontrar cómo hacer que la gente se sienta motivada a hacer esto, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la investigación de mercados, ¿no? Pues el uso de este tipo de tecnología, pues como les decía, nos permite conocer mucho mejor a la gente. Ha habido muchísimos investigadores involucrados que incluso pues han escrito diversos libros con respecto al tema. Hay quienes utilizan pues cierto tipo de tecnología, otros otra, otros tienen otro tipo de tecnologías que son más del ámbito psicológico y psiquiátrico, que no involucran este tipo de tecnología, pero que tienen un nivel de veracidad un poquito menor comparado con las reacciones que este tipo de tecnología pues nos puede brindar, ¿sí? Aquí lo que se busca pues obviamente es como vamos, ser lo menos agresivos o menos abrasivos posibles, ¿no? O sea, es decir que, pues, entre menos incomodemos a la gente mejor, ¿no? Claro, para poder desarrollar también este tipo de estudios, pues, lo ideal sería contar con voluntarios. Pero pues normalmente la gente no se presta a hacer este tipo de estudios de forma voluntaria. Normalmente para que nosotros podamos desarrollarlos necesitamos prometerle a la gente un incentivo, un pago, ¿no? Entonces, normalmente las personas que se prestan a hacer este tipo de estudios les tienes que pagar, ¿sí? Vamos, puedes ofrecerles a lo mejor una paga ni siquiera que llegue a lo mejor a un salario mínimo de una semana, pero sí un pago considerable por el número de horas que lo puedes estar entreteniendo. Claro que también este tipo de estudios pueden llevar días, ¿no? Con el mismo prospecto y analizando diferentes factores, ¿no?
Bien, aquí también una de las cosas que este tipo de estudios nos dejan ver, o sea, ya les platiqué los principales factores, ¿no? Que analiza el neuromarketing. Bueno, voy a hablarles de otro tipo de aspectos que el neuromarketing nos revela, ¿no? Una de ellas es esto del efecto coste de oportunidad, ¿sí? En donde medimos, ¿no? Esta necesidad de la gente de sentir que vamos, adquiere algo más con lo que compró, ¿sí? O sea, aquí estoy ganando algo por el hecho de comprarte y no es solamente el producto, ¿no? Entonces, aquí buscamos esta reacción que tiene la gente con respecto a sentir que por lo que pagó valió la pena. ¿Por qué? Porque adquirió algo. Es ridículo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero así es, ¿sí? Nosotros compramos las cosas y queremos ganar el mayor beneficio posible, ¿sí? Entonces, yo no voy a decir, ay, compré un shampoo que me salió caro y me deja el cabello espantoso, mejor me hubiera yo lavado con jabón Roma, ¿sí? O sea, tú buscas que ese shampoo, además de que cumpla con su función de lavarte el cabello, te lo deje sedoso, te crezca bonito, se definan los chinos, ¿sí? O sea, buscas un mayor beneficio, adquirir algo más, ¿sí? Y así es con todo tipo de productos y servicios, ¿sí? O sea, sí, ya pagué mi televisión por cable, tengo ciento y tantos canales, pero de todas formas me aburro. ¿Por qué no me da Netflix? O sea, además de todo lo que me da, ¿por qué no me da Netflix? ¿Sí? Entonces, buscamos, siempre el ser humano va a buscar adquirir la mayor cantidad de beneficios posibles por lo que pagó. Y obviamente esto también nos los deja ver lo que es el neuromarketing. Esta información la podemos saber a lo mejor hasta a través de una entrevista o de una encuesta. Sin embargo, como les decía, hay gente que no es totalmente sincera o totalmente consciente. Entonces, cuando estamos analizando lo que es el precio, tenemos que buscar también esto, ¿no? Que la gente sienta que lo que está pagando o lo que va a pagar es porque está adquiriendo todo aquel beneficio que buscaba, ¿no? También detectamos, identificamos también lo que se le llama efecto de aversión a las pérdidas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Hay personas que se abstienen a adquirir algunas cosas por miedo, miedo a arriesgarse y perder. ¿Esto qué quiere decir? Que ya me arriesgué a comprar y qué tal si me sale mal, qué tal si se me descompone rápido, qué tal si era corriente, qué tal si tengo que pagar muchos impuestos, qué tal si, entonces ese qué tal si es un miedo, ¿sí? Y ese miedo todos los seres humanos lo tenemos a lo desconocido, ¿no? Este efecto de aversión a la pérdida surge, ¿no? O se da, es una especie de sentimiento que se da cuando nosotros nos enfrentamos a algo que pues es nuevo y que no estamos totalmente dispuestos a conocer, ¿no? Salió una marca nueva y no, a lo mejor la marca que solías usar se descontinuó, pero salió una nueva y tienes tus reservas, ¿no? Te resistes, ¿no? Cerraron tu restaurante favorito, mira, vamos a visitar uno nuevo, es lo mismo, tienes tus reservas, ¿no? Entonces, es que no sé. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que esa inversión que hagamos, eso que pagamos, no haya valido la pena y no estemos adquiriendo la mayor cantidad de beneficios posibles, ¿sí? Entonces, hay gente que, aunque el precio, las ofertas sean muy atractivas, ¿sí? La gente tenga sus reservas por esto, ¿no? Y es que si llega a pasar, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Compras, consumes algo que a veces es hasta caro y te haces grandes expectativas y a la mera hora dices, híjole, tanto que me costó y no valió la pena, no estaba ni rico, ¿no? Sabía asqueroso, ¿no? No es lo que me contaron. Y pues vamos, ahí viene a caer en lo que
es por consecuencia la frustración, ¿no? Y en muchas ocasiones hay empresas que este análisis de aversión a las pérdidas no lo hacen. Son empresas nuevas, sacan al mercado, hacen su análisis de mercado normal, todo parece ser que tiene buena aceptación, tenemos buenas predicciones, todo va muy bien, pero ¿y ahora? No sabemos con certeza la aceptación de la gente. Y dices, pero si el producto la gente lo consideraba buena idea. Ajá, pero ¿por qué no lo está aceptando la gente? Y a través de los estudios de neuromarketing te das cuenta que el precio sí les parece atractivo, todo, ¿no? Pero al momento de ver lo que es, analizar lo que tiene que ver con el precio, con aspectos de pago, la gente tiene una percepción muy diferente, ¿no? Y tiene sus reservas. ¿Por qué? Porque no quiere perder o de igual manera no quiere perder a la empresa con la que ya era fiel, ¿no? Era leal, era totalmente fiel, ¿no? Esto tiene que ver también con lo que es, digámoslo así, una especie de apego que se genera en las personas con respecto a una marca, ¿no? Las empresas dicen, qué padre, ¿no? Esto se llama fidelización, pero hay personas que pasaron de la fidelización a un apego, ¿sí? ¿Es positivo? Comercialmente, sí. Psicológicamente, no, porque también ese apego tiende a causar frustración, ¿no? No sé si ustedes conozcan a alguien que la marca que estaba acostumbrado a comprar de determinado producto se fue a la quiebra, ya no existe, hay de la competencia, pero dice, prefiero dejar de usarlo a comprar otro o a comprar de otra marca, ¿no? Eso ya es un apego, ¿sí? Bien, también detectamos lo que se le llama efecto de contagio o efecto de masas. Y esto tiene que ver con lo que les decía de el grado de influenciamiento que puede tener una persona, ¿sí? Y que es, como les decía, parte de las reacciones, ¿no? que damos. El efecto halo o el efecto de atribución, ¿sí? Halo como si fuera de angelito, ¿no? O de atribución. ¿Qué quiere decir esto, no? Que este efecto es como decir, yo utilizo esta marca, soy buena persona. Y un ejemplo muy simple, ¿no? Que la mayoría de las mujeres hemos visto hasta en la televisión, ¿no? Dice, ¿no? Canestén, la marca de las niñas bien. Dices que, y entonces las niñas mal son ¿qué? Las niñas que hacen cosas que ante los ojos de la sociedad son malas y prohibidas. Y entonces las niñas mal que usan la marca de la competencia para una enfermedad, porque eso es una enfermedad, un padecimiento que es totalmente normal en todos los seres humanos. Es más, con el hongo, con ese hongo nacemos todos. Lo que pasa es que bajo ciertos factores se, digamos, activa en el cuerpo, pero todos nacemos con el hongo y da en todas partes del cuerpo, que también es bien conocido como candidiasis o bien pie de atleta cuando se trata de los pies o las axilas. Pero es el mismo hongo. Dice, si entonces algo que es totalmente normal en el ser humano, el uso de tu producto solamente es para las niñas bien. Y entonces ese halo o esa atribución es esa personalidad, esa ideología que la marca nos vende y que luego lo hacemos propio. Forma parte de tu vida. Y que incluso esas oraciones las comienza a utilizar la gente. O sea, a través de los estudios de neuromarketing, tú te das cuenta cuando una persona ya lleva en su vida esa ideología, esa filosofía que refleja la marca. Como les digo, como si te pusieras un halo de angelito, ¿no? O bien ya te lo atribuiste. De forma, dice el anuncio, que creo que es de Palacio, ¿no? Forma parte de mi vida. ¿Sí? Así es, efectivamente, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta cuántas personas ya en su vida, ¿no? Llevan esto, ¿no? El efecto de la activación al deseo, ¿sí?
aquí nosotros pues vemos, por ejemplo, bajo ciertas circunstancias que le vamos presentando al usuario o al prospecto, qué es lo que le produce deseo. Aguas, no relacionemos el deseo con lo que es deseo sexual. Sí es un tipo de deseo, pero es un deseo muy aparte. El deseo es cuando tú tienes esta ansiedad por adquirir aquello que despertó tu interés. ¿Sí? Dices, bueno, no lo dices la mayor parte del tiempo consciente, pero es esto, deseo, quiero tener. ¿Sí? Así como si se lo fueran a pedir a un genio, ¿no? Deseo, quiero tener. ¿Sí? Entonces, ese efecto de activación del deseo, podemos nosotros darnos cuenta, ¿no? Que fue activado a través de, como lo que veníamos platicando del pago, ¿no? Las reacciones que tiene la gente con ciertas frases, colores, sí que dicen, wow, ya lo incitaste, quiere, pero quiere el producto, ¿eh? Sí, podemos llegar a despertar el deseo sexual, pero por supuesto que sí. Este tipo de reacción de activación del deseo, pero inclinado a los aspectos sexuales, es algo que dentro de la industria, sí, de marketing, obviamente dentro de la industria de infinidad de productos y servicios, está, vamos, al pie del cañón, es parte del día a día de todos nosotros. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que activando este tipo de deseo, pues vamos, la gente relaciona con otro tipo de sensaciones y sentimientos a la marca, ¿sí? No es consciente, no es que veas la marca y digas, esto me excita, obviamente no, pero de forma subconsciente sí. Sí, si dentro de lo que es la publicidad, por ejemplo, nosotros vemos a nuestro ícono sexual, ¿no? O aquella persona que podríamos considerar dentro de nuestras expectativas de pareja, ¿sí? Y vemos este tipo de personas en determinadas situaciones, el deseo sexual despierta, pues es una reacción muy normal en todos los seres humanos. Pero como tú estás viendo el producto o estás viendo cómo se relacionan con el servicio, ubicas la marca, tú comienzas a relacionar con todas estas sensaciones y sentimientos que evocan el deseo sexual con la marca. Entonces, se podría decir que cada que la miras o cada que consumes algo de esa marca, produce placer. ¿Sí? Y digamos, esto se hace en base a cómo reacciona la gente, ¿sí? Vas midiendo hasta qué punto le produce placer, dices, ya, esto ya quedó perfecto, ¿no? Y el estudio pues lo vas llevando así, ¿no? Desde descubrir cómo despertar este tipo de sensaciones y luego cómo llevarlas al máximo para la fidelización de una marca, ¿no? Tenemos también lo que son las reacciones heurísticas y lo que se le conoce como de sesgos, ¿no? Reacciones de sesgos y heurísticas. ¿Qué quiere decir esto, no? También nosotros a través de los estudios de neuromarketing podemos identificar en determinado momento si la gente está percibiendo lo que es el producto o servicio o la información publicitaria de forma errónea. Y obviamente generando lo que yo les decía, expectativas que nada que ver. ¿Sí? Este tipo de expectativas se pueden dar, ¿no? A través de, obviamente, lo que es la charla, ¿no? De estas personas, cómo cuentan las historias, como también a través de lo que la propia empresa está dando a entender. ¿Sí? Fíjense, no hace mucho me tocó ver un comercial argentino de galletas que tienen diferentes tipos de rellenos, ¿sí? Yo no sabía de qué trataba la publicidad cuando yo la comencé a ver, perdón, vi a una niña hablar sobre un perrito que vio en una tienda de mascotas, lo adoptó, vio al perrito raro, ¿no? Le empezó a crecer la pancita, dice, y un día que desperté, dice la niña, pues esta perrita se había multiplicado en 4 más, ¿no? Pequeñas versiones más de ella, ¿no? O sea,
había tenido perritos, ¿no? Y dice, así como la marca, dice, así como fulanita, dice el número de la niña, ¿no? Así la marca tal, ¿no? Que somos expertos en rellenos. Dije, puta, qué bueno que el comercial es argentino, porque aquí en México se hubiera prestado al albur, pero como no se imagina. Igual y hasta hubiera acabado vetado el anuncio por un detalle como ese, ¿no? Somos expertos en relleno. Y entonces por eso sacas a una perra embarazada. Está canijo, ¿no? Entonces, puede que imagínense, si esa marca se vendiera en México y utilizas el mismo comercial porque no quieres gastar en uno diferente o en un doblaje diferente, dices, bueno, pues no pasa nada, lo voy a utilizar como está, ¿sí? Y dices, expertos en rellenos, y de repente la gente obviamente no va a percibir el mensaje como tendría que percibirse. Como les digo, aquí en México, una frase como esa se va a prestar al albur, y cuando tú le preguntes a la gente sobre la marca, claro que la van a recordar, pero porque son expertos en relleno. Y después, oye, ¿y por qué no la consumes si lo ubicas muy bien? No sé, porque de repente me dio asco la marca. Yo sé que lo que les estoy diciendo van a decir, ay, qué exagerada es la maestra, qué ejemplo tan ridículo. No, créanme que me ha pasado con clientes. Por errores, por ejemplo, en la formulación de un eslogan, en cómo se presentan las cosas en publicidad, bueno, hasta en el discurso que debe de tener la gente al momento de llevar lo que son las estrategias de ventas, ¿no? En lo que vendría siendo pues los mostradores, los stands, ¿no? La forma en la que la gente presenta la información, dices, es que yo entendí esto, ¿sí? O sea, dices, yo no me viene a la cabeza otra cosa más que esto, ¿no? Y erróneamente, pues tú entiendes una cosa, el servicio, el producto, trata de otra y la gente ya hasta se generó expectativas que nada que ver, ¿no? Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, nosotros podemos detectar no dentro de lo que es el estudio de neuromarketing, que hay personas que están percibiendo nuestro producto o servicio a lo mejor como algo dañino o algo que es sumamente efectivo para cosas que o propósitos que no eran los planteados, ¿no? Desde un principio. Podemos encontrar gente que es no influenciadora y que obviamente está también pasando la información de forma errónea, ¿sí? De repente la gente se genera expectativas con respecto al producto o servicio, dándole atributos que la marca, ¿no? O que el producto no tiene, ¿no? Hace no mucho alguien me platicó, por ejemplo, ¿no? De todos los usos y beneficios que tiene, por ejemplo, el pinol, ¿sí? El pinol sirve hasta para matar los piojos, aunque usted no lo crea. Y no es algo que digas, yo me lo inventé o es que lo leí por ahí. No, en el sitio web de la empresa viene 2001 usos de pinol. Y ahí viene cómo hacerle para matar a los piojos. No gastas mucho y de cierta forma, pues es una forma orgánica, entre comillas, de quitarlos, ¿no? Porque en teoría sí tiene aceite de pino el pinol, ¿no? Y dices, bueno, ellos lo están corroborando en su sitio web, pero de repente alguien me dijo de un producto similar, es que lo puedes usar para que se te deje de caer el cabello. Dices, pero si su uso, su propósito es otro. Ah, no, sí, pero a mí me platicaron que ayuda a quitar la calvicie. O sea, úsalo y se te deja de caer el cabello, ¿no? Y hay gente que se puede hacer grandes expectativas con esto. Va, imagínense, ¿no? Se compra un montón de producto porque se está quedando calvo. Y en lugar de ayudarle salió peor, ¿sí? Entonces, hay que se identifican este tipo de cuestiones dentro del neuromarketing, ¿no? Porque vemos cómo están pensando la gente, que hasta dónde llegan sus expectativas, ¿no? Y bueno, también el grado que tienen algunas personas
de exagerar y mentir. ¿Por qué? Porque un influenciador que tiende a mentir, como les decía, va a comprometer a la empresa a algo que no, y esto va a caer, pues obviamente, en insatisfacción, ¿sale? Bien, quiero que veamos juntos algunos de los videos que tenemos aquí colocados. Nada más que hay un detalle. Voy a tener que detener la grabación para que podamos verlos, que no se grabe, y luego reanudo la grabación, ¿de acuerdo? Para aquellos que a lo mejor no entraron hoy a clase o lo sacó de repente el Zoom, ¿sí? Si ven posteriormente el video colocado, ¿no? De la clase aquí en EVA, y dicen, pero pues si vieron video, ¿por qué no aparece? Lamentablemente es porque ya me busqué un problema con lo que es propiedad intelectual. Entonces, digamos, con el INPI, porque se grabó un video en una clase, ¿no? El video, pues vamos, yo lo tomé de YouTube, le estoy dando autoría, pero para el sistema, pues obviamente yo estaba haciendo plagio, me busqué un pequeño problema. Entonces, a partir de esto, pues ya, por eso le doy pausa, ven el video y ya luego sigo grabando, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a proceder a darle pausa. Después de ver los videos, ya vieron ustedes más o menos el tipo de tecnología que se utiliza, ¿no? Para ver lo que es el recorrido visual, ¿no? La dilatación de pupila, las reacciones neurológicas, nerviosas y emocionales. Y este tipo de tecnología, pues bien se puede utilizar tanto en adultos como en niños, como acabamos de ver, ¿no? Este video ya tiene muchísimos años. Si se dieron cuenta en la publicidad, pues se darán cuenta que ya tiene muchos años, ¿no? Pero ven, ¿no? Le están tomando lo que es el ritmo cardíaco al niño, están viendo las veces cómo reacciona neurológicamente y de igual manera, ¿no? La cantidad de parpadeos que tiene, ¿no? El neuromarketing, ¿no? Este tipo de técnicas de neurociencia, como les decía, bien podemos aplicarlo en adultos y en niños, pero para serles totalmente honesta, la mayoría de los casos o la mayoría de los estudios se le han aplicado a menores de 18 años, a niños y adolescentes. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito que bien menciona en el video, para que los niños, ¿sí?, comiencen a ser consumidores de determinadas marcas, porque hasta el momento que son niños son solamente consumidores. Sí, estamos hablando de que algún cambio en su vida puede hacerlo cambiar de parecer, pero llegando a lo que es la adolescencia, podemos decir que de cierta forma ese consumidor pues ya tiene un grado de lealtad con la marca, que aunque tenga opciones por cuestiones de educación, y la educación no solo se la dio su familia, sino también los medios, pues ya está acostumbrado a comprar algo. Llegando a la adultez, raras veces esta persona se va a desprender de la marca. ¿Sí? Es cuando se genera este sentimiento de apego. ¿Sí? Entonces, los estudios de neuromarketing, la verdad, y como se los digo, a la práctica, hacerle este tipo de estudios a los adultos, pues es efectivo, nos ayuda a conocer muy bien a los consumidores, pero la verdad, la mayoría de estos estudios son aplicados a los menores de 18 años, pues para saber cómo abordarlos. ¿Por qué? Porque ¿cómo encuestas a un niño? ¿Cómo le haces una entrevista a un niño o a un adolescente que dice, ay, o sea, déjame en paz? O sea, no, un niño no te va a contestar una encuesta, un niño no te está poniendo atención. O sea, cuando haces estudios de mercado como focus group con los niños, no saben qué despapalle. Y raras veces el niño te contesta y ya cuando de repente, oiga, fulanito me pegó, oiga, y así tengan 12 años, ¿eh? Es un despapalle. Con adolescentes es parecido. Se están riendo, no te están poniendo atención. Y ahora con el teléfono estás llevando a cabo el estudio y nunca va a faltar alguien que se ofreció de voluntario, pero está ahí como si estuviera a fuerza, ¿no? También es complejo. Las respuestas de un niño pueden ser muy francas, muy sinceras, pero pueden caer en la fantasía. Y en el caso de un adolescente, dependiendo de su estado de ánimo y su estado emocional, es la sinceridad con la que te va a responder,
Pero esta clase de estudios, ¿sí?, nos hacen conocer al niño y al adolescente bien, física y psicológicamente. ¿Sí? Sabemos qué es lo que le va a captar su interés, sabemos qué es lo que le va a provocar ansiedad, estrés para consumir, para presionar al que toma las decisiones de compra, el adulto. ¿Sí? Entonces, estos estudios pues son la mejor forma en la que nosotros podemos analizar niños y adolescentes. Por eso, en algunos países y en algunos estados de Estados Unidos, este tipo de estrategia, ¿no?, de investigación de mercado, que es el neuromarketing, está prohibido, está considerado un delito. En algunos otros lugares, como en México, todavía no. ¿Es ético utilizarlo? Pues eso ya lo dejo a consideración de ustedes, ¿no? Si lo consideran ético o no. Depende mucho de la empresa y obviamente sus valores. Depende mucho también de quién lleve a cabo el estudio. Pero pues vamos, de que es sumamente funcional, pero por supuesto que lo es. Pero que es caro, también hacerlo es caro. Pero de que es súper funcional, pero por supuesto que sí. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario, chicos, con respecto a lo que vimos en la clase? Todo bien, profesora. ¿Seguros? ¿Seguros? Ok. Bueno, pues esta es su actividad de esta semana, ¿de acuerdo? Recordarán que semanas atrás realizaron una propuesta de entrevista. Aquí tengo que aclarar algo. Esa propuesta de entrevista, y ahí lo decía específicamente, era generar 5 preguntas básicas que tuvieran relación con su problemática y su hipótesis que le harían a la persona a entrevistar. Y 2, tenían que proponer el tipo de persona. Si ya tenían quién, era mucho mejor, pero tenían que proponer el tipo de persona que ustedes buscarían entrevistar, que podía ser un stakeholder, podía ser un consumidor o un experto en el tema de la empresa que se les asignó. Sí, a esta persona ustedes tenían que determinar pues si pertenece a algún género por fuerza, si debía de cumplir con algún requisito, ¿no? Algún rango de edad, profesión, etcétera. Eso era su propuesta de entrevista. Algunos, su propuesta de entrevista solo fue el tipo de persona, algunos solamente las preguntas, y hubo quien hasta supuestamente hizo la entrevista. Ya cuando les hice la retroalimentación les puse que la entrevista todavía no se aplicaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente era la propuesta. La entrevista la iban a aplicar después. Y ese después llegó, ¿no? Ahora esa propuesta de entrevista van a aplicarla, van a entrevistar a una persona. Esa persona ustedes ya la definieron, ya la tienen obviamente vista. No me pueden decir ahorita, ¿y ahora a quién entrevisto? Si en la propuesta ustedes ya tenían a alguien ya pensado, ya visualizado. Por eso se les dio tiempo, ¿sale? Entonces, ustedes sabrán si es un stakeholder, o sea, un empresario de la misma industria, un experto en el tema, porque a lo mejor trabajó en la misma industria, ¿no? O bien un consumidor de lo mismo, ¿no? Ustedes ya decidirán quién. Sí, tienen 5 preguntas que ya prediseñaron. ¿Pueden ustedes cambiarlas? ¿Pueden generar más? Sí. Pero recuerden que en una entrevista a profundidad, la espontaneidad que se va dando en la entrevista es más válida. O sea, que conforme lo que nos va diciendo la gente, nosotros vayamos teniendo nuevas preguntas. ¿Sale? Eso es lo ideal. ¿Sí? La entrevista puede ser tan larga como ustedes lo consideren necesario. Claro, no quiero que a rato me digan, fue una entrevista de 30 segundos. No, o sea, tampoco, ¿no? Cuando nosotros hacemos una entrevista, lo mínimo que podremos tardarnos son 5 minutos y puede haber entrevistas que tarden hasta 1 hora. Entonces, aquí obviamente el tiempo lo determinarán ustedes, pero eso sí, ¿no? Si la hice en 30 segundos,
pues dices, eso no me suena a entrevista, me sonó más a encuesta, ¿no? Ahora, esta entrevista que ustedes van a hacer, tienen que grabarla en video o audio nada más, ¿sí? O sea, ya sea que graben a la persona o que hagan una videollamada, a lo mejor pues no les voy a pedir que vayan hasta el domicilio de la persona, o se citen en algún lugar. Esa entrevista se puede llevar a cabo a través de videollamada, ustedes graban la videollamada, sí, o bien puede ser a través de llamada telefónica, ¿no? O igual videollamada, pero no se grabó video, ¿sí? Y guardo el audio. Si yo decido, ¿no? Hacer mi entrevista de esta forma, haciendo este video o audio, que es lo ideal, lo preferente, ¿sí? Subo este video o este audio a alguna plataforma, como puede ser YouTube, como puede ser cualquier otra, en donde yo pueda subir el archivo y comparto el link para que una servidora pueda checar esa entrevista, ¿sí? Si por circunstancias de trabajo, práctica, servicio o accesibilidad no pueden hacer audio o video, tienen la opción de hacerlo a través de lo que podría ser mensajería instantánea, es decir, WhatsApp o Messenger de alguna red social. Esa vía no es la ideal, ¿sí? Porque no se le considera verídica esa entrevista, ¿sí? Lo ideal es que se haga así, ¿no? O sea, teniendo contacto con la persona, ¿sale? Digo, la distancia ya no es problema porque tenemos medios de cómo hacerlo, ¿sí? No les va a robar muchísimo tiempo. Pueden ustedes, o sea, vamos, invertir de 5 a 15 minutos para hacer esta entrevista, ¿de acuerdo? O sea, no tiene por qué implicar más tiempo, ¿sale? Subir ese video, ese audio a una plataforma tampoco implica mucho tiempo. Si tenemos buen internet, vamos, en 20 minutos ese video ya está o ese audio ya se subió y comparto el link. Ese link puede ser también un link de Drive sin ningún problema, ¿sale? O sea, no necesitan subir su video a YouTube por fuerza. O sea, pueden subir su video a Drive y me comparten ese link. Recuerden que al momento de compartir ese link tienen que ponerlo no restringido, sino para todo público, para que yo pueda accesar con facilidad, ¿de acuerdo? Pero lo ideal es que sí hagan la entrevista y la hagan así, ¿no? O sea, directo, que se escuchen las preguntas, ¿sale? Este material nos va a servir después, entonces sí es importante que hagan la entrevista, porque ya me pasó en cuatris pasados, que se la inventaron y al momento de generar, ¿no? La siguiente actividad, pues la información que tenían no les sirvió, ¿de acuerdo? Ahora, esta es lo que van ustedes a entregar, ¿no? Esta semana es un documento en donde vengan las preguntas, ¿sí? Venga una breve descripción de la persona, ¿no? Del entrevistado, ¿no? Su nombre, su edad, su experiencia en el sector, porque es consumidor, porque es empresario, porque trabajó, qué sé yo, y justificar por qué elegimos a esta persona. O sea, ¿qué características de utilidad le encontramos para que pues la eligiéramos, ¿no? Como entrevistada, ¿no? Entonces colocamos lo que es la breve descripción del entrevistado, las preguntas y las evidencias. En este caso coloco el drink. Ay, díganme nomás lo que estoy diciendo. Dicen que el que pan piensa hambre tiene, ¿verdad? Ya quiero que sea fin de semana y apenas es lunes, ¿no? No, el link, ¿no? De lo que es ese audio video o bien las capturas de pantalla de la conversación que hayan tenido a través de mensajería instantánea. Y al final, una conclusión con respecto a esta entrevista. No me vayan a poner también en 2, 3 líneas su conclusión, no, una conclusión que sea de mínimo media cuartilla, ¿sale? O sea, ¿a qué conclusión llegaron con esta entrevista? Esa marca, esa empresa con lo que ustedes están trabajando, ¿tiene futuro, no tiene futuro? ¿Es atractiva para los consumidores? ¿Requiere cambios, requiere mejoras? Ustedes describirán, ¿no? En esa media cuartilla a qué conclusión llegaron,
¿Sale? Entonces, todo esto lo hacen en un documento, ya saben, en este caso, como estamos trabajando ya directamente en EVA, les recomiendo que el archivo venga, por favor, en PDF. Luego me suben los archivos así en Word. Porfa, no lo hagan, porque desafortunadamente no todos tenemos la misma versión de Word. Y a veces, ¿no? Nosotros descargamos el archivo que está en EVA y no lo podemos abrir o nos lo abre desconfigurado, ¿sí? También en muchas ocasiones EVA, estos documentos de Office no los detecta bien y nos marca que tienen error y no lo podemos abrir. En cambio, en PDF, subirlo es mucho más rápido y para que nosotros como docentes lo visualicemos, no hay ningún problema. ¿Sale? Entonces, que el documento venga ya en PDF con la bonita presentación que han estado manejando desde el primer parcial hasta ahora, ¿no? De lo que es su empresa, la empresa que se les asignó, ¿de acuerdo? Y otra cosa, por favor, porque eso también me pasó en el parcial. Imagínense que yo estoy revisando en cada semana, en cada parcial, alrededor de 200 trabajos, corazones. Y si no viene con nombre, no viene con carrera, no viene con grupo, a mí ese documento se me traspapela, no sé de quién es, sí, se me traspapela dentro de la computadora, ¿sí? Ok, identifico de qué carrera y de qué grupo es y de qué campus es, porque también recuerden que en línea estamos trabajando con más de un campus, pero no tienen nombre. Tengo que estar yéndome a trabajos atrás para saber a quién le doy autoría. Y luego me llega a pasar que si trabajaban en equipo, ya sacaron del equipo a alguien y yo le estoy dando autoría y luego se enojan conmigo. O por el contrario, anexaron a alguien, yo nunca me enteré y a esa persona no le estoy dando crédito. Entonces, por favor, los nombres, la carrera, el grupo y el campus de verdad es sumamente importante. ¿Sale? Tanto en el perfil de la materia de administración y de comercio está la actividad publicada. Recuerden que entran aquí en el link en EVA para poder hacer la carga de la actividad. Sí, ahorita que entremos. Aquí arriba les está diciendo que la actividad está abierta desde el día de hoy a las 4 de la tarde y se cerrará lo que es el 15 de noviembre. Aquí les está diciendo 16 horas, pero realmente tienen todo el día antes de que termine para poderlo subir. Claro, si yo me espero a subirlo hasta el 15 y lo subo a las 6 de la tarde, me va a decir retraso. Esto es por default. Yo no me fijo en el retraso, me fijo quién lo subió y quién no. ¿De acuerdo? ¿Dudas con respecto a lo que van a entregar esta semana? ¿Nadie? ¿Seguros? Ok. Entonces, pues así quedamos, chicos. Esta es su actividad de esta semana. Tienen de este lunes al otro para hacer la entrega. El otro lunes, aunque no tengamos clase, la actividad es la fecha límite para entregarle. ¿Sale? Tienen una semana para hacer esta entrevista. Quien tenga antes el documento, como ahí dice, desde hoy lo pueden subir, tienen toda la semana y a más tardar el día lunes en el transcurso del día. ¿De acuerdo? Por favor, que esa entrevista sea verídica. ¿De acuerdo? Traten de que no sea inventada, nomás por cumplir, porque pues también eso después nos va a implicar un problema. ¿Sí? Y para algunos casos especiales, recuerden que la entrega de actividades equivale al 35% de su calificación. ¿Sí? Vamos, o sea, es algo que saben con lo que tienen que cumplir y me sigue pasando que hay quienes asisten a clases, todo muy bien, no entregan actividades y quieren que se les haga válido todo lo que están entregando en el parcial. ¿Sí? Es que si yo cumplí con el parcial,
O sea, ¿por qué reprobé? Pero el parcial solo vale el 30%. 35 es su asistencia, participación en sesiones y el otro 35 sus actividades. Cumplir con la asistencia y el parcial no es garantía de pasar, corazones. Tómenlo en cuenta porque en este segundo parcial ya tuve un reclamo con respecto a esto. ¿Sí? Tienen que entregar sus actividades y se les va a seguir contando ahorita para el ordinario. ¿De acuerdo? Bien, chicos, pues entonces, si no hay duda,